factores que nos han limitado nuestro crecimiento en este siglo. Ha habido, hay que reconocerlo, algunas crisis, sobre todo la crisis fuerte, conocida como la Gran Recesión Mundial. No llegó a ser la Gran Depresión Mundial del siglo XXI, pero sí la Gran Recesión Mundial, que inicia en 2008 y continúa en nuestro caso hasta 2010, 2009-2010, y en el caso de otros países siguió de frente, por ejemplo en España siguió de frente hasta 2011-2012. Y es esa caída en el PIB que sobre todo tuvimos en 2009, que parcialmente explica el incremento en la pobreza que tuvimos en ese momento y que persiste aún hoy. Hay que reconocer que esa caída, que pudo haber sido del orden probablemente 4.8%, ya no me acuerdo exactamente, no fue en principio debido a nosotros, porque fue una crisis, como ustedes saben, inmobiliaria en Estados Unidos y también en Europa, pero curiosamente cuando nosotros acabamos el año de 2009, el año más duro para el mundo de 2009, acabamos con una caída, como les digo, casi del 5%, mientras que Estados Unidos, que fue uno de los culpables, por decirlo así, acabó con una caída del 2.5%, la mitad, un poquito más, 2.7%. Entonces, ¿qué explica todo eso? ¿Por qué nos ha ido tan mal en las buenas y en las malas? Bueno, hay varios factores. Yo diría que un primer factor ha sido la falta de inversión pública. Falta de inversión pública y también falta de inversión privada. Cuando ustedes tienen un país en el que, como es el caso en este año, la inversión pública no cuente más allá de posiblemente un 2% del PIB, y esa inversión pública, aparte de que es extraordinariamente baja, es de muy mala calidad, es decir, se erogó un cierto número de pesos y se obtuvo a cambio una infraestructura muy pobre y algunas veces inconclusa, pues entonces ya ustedes deben esperar que el país no crezca. Cuando un país tiene tasas de inversión pública de ese orden y cuando la inversión pública es tan mala, ya sea por corrupción, ya sea por mala planeación, ya sea por lo que sea, pues ustedes realmente tienen que ser muy, pero muy optimistas para pensar que una economía puede crecer así. También se necesita más inversión privada. Estamos un poquito mejor al respecto. Ahorita la inversión privada debe ser del orden de un 19% del PIB, no creo que lleguemos al 20% del PIB. Ojalá fuera un poquito más, pero si ustedes suman las dos no van a llegar a un 21-22% del PIB. En cualquier país que se precie de tener una senda de crecimiento relativamente estable y significativa, la suma de la inversión privada y la inversión pública debe ser al menos del orden de 25%. Estamos como 4 o 5 puntos abajo del PIB. Y si estamos hablando de más de 1 billón de pesos, de 1 millón de millones de pesos que realmente nos faltan en el caso de la inversión. ¿Qué hacer? Ese es el problema. ¿Qué hacer? Porque por otro lado nosotros tenemos un sistema fiscal que es muy modesto en términos de recaudación, comparado no solamente con países de la OCDE, donde nosotros somos miembros, sino también con países de América Latina. Nuestros ingresos tributarios, quiten la parte de los derechos petroleros, impuestos petroleros, etcétera, no deben ser más allá de un 14.2% en este momento del PIB. En la gran mayoría de los países de América Latina se tiene un 20% del PIB. Cuando nosotros tenemos ese porcentaje tan bajo, pues de nueva cuenta no podemos esperar mucho. Yo sé que, por ejemplo, todo el mundo quiere que en México se invierta un 8% del PIB en educación pública y privada, pero ¿de dónde sale eso? Si es que nosotros tenemos que en 14%. Tenemos que, si es que no queremos incrementar impuestos, que esa es la instrucción y ese es el deseo del presidente de la República, pues tenemos que recaudar mejor. Tenemos que combatir más la evasión fiscal, tenemos que combatir más la elusión fiscal, porque si no, no hay manera.
Pero también les recuerdo que tenemos un problemita en el sector petrolero. El sector petrolero llegó un momento en que nos daba de recaudación 8% del PIB y ahora no llega ni al 4% del PIB. ¿Por qué tenemos ese problema? Por muchas razones, pero en particular por razones externas, caída en el precio del petróleo muchas veces, que nos ha afectado, pero también hay que decirlo, por un desempeño pobre por parte de Pemex en los últimos años. Eso tenemos también que revertirlo, tenemos que cambiar. Tiene que haber más inversión, ciertamente, en Pemex, pero también tiene que haber una mejor administración en Pemex, tiene que haber más transparencia en Pemex, tenemos que acabar en lo posible con la corrupción existente en Pemex. Esos son dos motivos por los que hoy nos encontramos en donde nos encontramos. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Lo que queremos hacer nosotros es lo siguiente, por nosotros quiero decir el gobierno federal actual. Lo primero que queremos hacer es reorientar el gasto hacia inversión en educación, es decir, si ustedes quieren, en capital humano e inversión en capital físico. Si no podemos reorientar el gasto y sacar más del gasto corriente a esos dos, a los seres humanos y a la inversión, sobre todo en infraestructura pública, no hay manera que nosotros podamos crecer más allá de un 2.5% en promedio a lo largo del tiempo, y eso sí, no se cae en la economía estadounidense. Si la economía estadounidense se cae, pues entonces, pues olvídense, nos vamos con ella. Somos todavía en este momento altamente dependiente en el caso de nuestras exportaciones, de la economía estadounidense, que dicho sea de paso, no somos los únicos, en Canadá es igual. Nosotros probablemente nuestra exportación, alrededor de un 78% de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos, en Canadá debe ser casi igual, debe ser un 75%, simple y sencillamente por razones de proximidad. Pero en fin, entonces el primer asunto es tratar de reorientar el gasto, tener menos gasto corriente. Y por gasto corriente no solamente estamos hablando de gasto en nómina, en servicios personales, sino también en gasto en servicios de todo tipo, en gasto en combustibles, en gasto en coches, en gasto de todo lo que se llama en la jerga de presupuestaria el capítulo 1000, 2000 y 3000. Necesitamos reorientar parte de ese monto a inversión en la sociedad, en el capital humano y también en el capital físico. ¿Qué es lo que queremos decir con eso? Bueno, en el caso de el capital humano, estamos empezando a emprender, me parece, una de las tareas más difíciles que puede tener un país, y es tratar de, en el largo plazo, tener un sistema de pensiones justo, humano, y un sistema de servicios de salud de primera línea y que sea gratuito para todos. En este momento no lo podemos hacer, obviamente, es algo muy costoso y no tenemos ni siquiera la gente para ello, pero eventualmente nos vamos a tener que mover para allá. Déjenme darles dos ejemplos de la situación tan grave que tenemos en este momento, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores. En el caso de los adultos mayores, como ustedes saben, en la Ciudad de México, fue pionera la Ciudad de México en el gobierno del Distrito Federal, que en aquel entonces el jefe de gobierno era justo el ahora presidente de la República, en donde se crea este programa social de adultos mayores, 68 años o más, que es ahora universal en la ciudad. Y el gobierno federal de alguna manera copió un poco ese programa, nada más que lo copió para que no hubiera mucho impacto presupuestal, con límites. Entonces, en el gobierno federal se da la mitad, se daba, porque ahora ya nosotros, este es otro gobierno, pero se daba en el gobierno federal, digamos, la mitad de lo que se daba en la Ciudad de México, pero aparte se topaba. La gente que tenía un cierto ingreso, más allá de ese ingreso, pues ya no podía percibir esa beca de adultos mayores. Y era un ingreso bastante reducido, muy reducido, de hecho, menos de 2,000 pesos al mes. Y entonces la pregunta que uno se debe hacer es, y si es así, ¿cuántos de los adultos mayores en México, fuera de la Ciudad de México, podían acceder al programa? Y la respuesta es
casi 2/3. Estamos hablando de que casi 2/3 de los adultos mayores no tienen posibilidad de tener nada, probablemente nada en términos de ingresos, y dependen totalmente de sus familias cuando pueden depender de sus familias. Eso es vergonzante. Una sociedad que trata así a sus ancianos, pues está simplemente siendo hasta suicida. No podemos nosotros darnos el lujo de despreciar inclusive a los adultos mayores. Entonces el primer paso que nosotros vamos a hacer es extender el programa de 68 años o más al resto de la República. Va a ser universal, es el primer paso para tener una pensión universal, como se tiene en muchos países del mundo. Yo sé que va a ser muy modesta, estamos hablando de cantidades no muy grandes, pero es un primer paso. Todo el mundo va a tener acceso a ello, los que quieran tenerlo, que sean mexicanos y que tengan 68 años o más de edad. Ese es un primer paso, y eso es donde vamos a abocar parte, a dirigir parte de nuestros recursos. No es mucho, porque déjenme recordarles que hay otros programas, por ejemplo en Prospera, hay un programa, o había un programa en donde se contemplaba cierta cantidad para adultos mayores. Todos esos piquitos de por aquí y por allá se van a usar para completar la bolsa de los adultos mayores. Entonces estamos hablando de eso. Creo yo que el segundo programa importante en términos de inversión en capital humano, inversión para tener una sociedad más digna, se da en el caso de las becas. Va a haber un sinnúmero de becas que todas van a ser canalizadas a través de la Secretaría de Educación Pública a todos los niveles. Va a ser difícil, digamos, encontrar dinero para ello, pero lo vamos a encontrar, y va a haber becas de todo tipo, millones y millones, para millones y millones de mexicanos jóvenes. Y el otro, creo yo, más importante programa nuevo en este gobierno será lo que se conoce como Jóvenes Construyendo el Futuro. Como ustedes saben, la situación de muchos jóvenes en México pues es muy precaria. Nosotros en España le llaman ninis a aquellos que no estudian ni trabajan. A mí me parece que es una ofensa que nosotros estemos usando ese término en México, porque en España se dice ninis porque pues los jóvenes que no están estudiando ni pueden trabajar, pueden tener acceso a un seguro de desempleo. Acá no, aquí no hay ninis, acá en todo caso hay gente que no ha tenido la oportunidad de seguir estudiando, pero tiene que trabajar lavando coches o vendiendo chicles. Aquí no hay ninis. Pero ciertamente esa calidad de trabajo en el caso de los jóvenes, pues es algo donde ni ellos ni nosotros como país vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que hacer algo, y para tratar de hacer algo, el gobierno federal está proponiendo que hay diferentes estimados acerca de cuánta gente está en esa situación, cuántos jóvenes están en esa situación, pero se estima que quizás alrededor de unos 2.3 millones de jóvenes mexicanos que en este momento no estudian ni trabajan estarían dispuestos a acceder a ese programa. No quiere decir que todo el mundo va a acceder a ese programa ahora, no es fácil. De hecho, primero recibir todas las solicitudes de los jóvenes, verificar que las solicitudes son de buena ley, tener después, porque pues, como ustedes saben, la idea es formarlos como aprendices de oficios, desde cocina hasta pintura, soldadura, etcétera, etcétera, y eso requiere que la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde y su gente, puedan encontrar también tutores en empresas que estén dispuestos a hacerlos. Entonces va a ser un proceso largo, es un proceso que va a tomar ciertamente varios años para poder abarcar a toda esa población, pero que se está diseñando con muchísimo cuidado.
Y recuerde, no solamente es un asunto de justicia social, sino también es un asunto de autodefensa, si quieren, por parte de la sociedad. El tener jóvenes sin empleo y sin esperanza, sin autoestima, pues puede significar muchas cosas para un país, y algunas cosas pueden no ser tan buenas como uno quisiera que fueran. Entonces, este programa se debe pensar también no solamente como un programa social, sino un programa estratégico, casi de seguridad pública. Esos son los tres grandes programas, hay otros, pero esos son los tres grandes programas. En el caso de inversión en infraestructura, pues ustedes saben que para empezar se va a doblar el presupuesto que se tuvo este año para empezar, para dar mantenimiento a las carreteras. Nuestras carreteras federales, ya no estamos hablando de las estatales y las rurales en particular, pues están en un estado poco ¿qué diré? Poco transitable, vamos a ponerlo así. Poco daño. Tenemos que cubrir los baches en tantas carreteras federales para empezar, y se está duplicando el presupuesto en eso, y además se abrió un nuevo programa de caminos rurales, que se va a empezar en estados donde se requiere más, con más urgencia, tanto el empleo, cómo tener caminos rurales más dignos, que no sean terracería pura o algunas veces brechas inclusive. Ese programa de caminos rurales, va a hablar el presidente de la República este fin de semana sobre ello, pues se pretende que tenga un alto contenido de trabajo por parte de la gente que vive en esas comunidades. Se trata no de llevar muchísimas máquinas, sino de involucrar a la comunidad en su conjunto para que construyan sus carreteras. Otro programa, digamos, el que quizás ustedes pensarían que es el icónico, podría serlo, en este gobierno, pues es, como ustedes saben, el Tren Maya. El Tren Maya es un tren que se pretende que tenga de longitud 1.500 kilómetros, y es un tren que va a pasar por varios estados. Va a pasar por Tabasco, va a pasar por Campeche, va a pasar por Yucatán, por Quintana Roo, y por Chiapas. Es un proyecto sumamente ambicioso que pretende ayudar con mucho al turismo en esa región. Al presidente de la República le gusta decir que es probablemente el lugar más bello del mundo a visitar. Todo, nada más, aquí no hay nadie de Campeche a lo mejor, pero todos pensamos en Chichén Itzá, en todos los grandes lugares, pero en Calakmul, bueno, pues todavía hay maravillas aún más imponentes. Cuando Calakmul realmente acabe de ser desarrollado, va a ser realmente conmovedor, inclusive yo diría, presenciarlo y transitar por él. Y este Tren Maya va a pasar, se pretende eso, va a pasar muy cerquita de las ruinas de Calakmul en particular. Y va a haber por muchos lados, cerca de Chichén Itzá, ciertamente Cancún, ciertamente Tulum, etcétera, etcétera. Este proyecto es un proyecto muy ambicioso y que pretende tener no solamente financiamiento por parte de la Federación, sino también por parte del sector privado. Va a depender de los tramos. Hay unos tramos que creo que prometí ser breve, pero creo que ya me estoy pasando, diputada, todavía no. ¿Cómo vamos? A ver, dígame más o menos cuándo termino para medirme. Podemos ver. Bueno, ya me entró la parte rollera de mí, entonces vean, depende de los tramos, como ustedes imaginarán. Hay tramos que son realmente muy rentables. Piensen ustedes que el tramo que va de Cancún a toda la parte de abajo de Quintana Roo, pues es extraordinariamente rentable en términos turísticos, pero también en términos de transporte de gente. La gente que ha estado por allá, por ejemplo, entre Cancún y Playa del Carmen, todos los días, en las vías parecen peor que periférico, porque todo el mundo se está moviendo de un lugar a otro. Entonces ahí vamos a tener un
solamente desde un punto de vista turístico va a ser muy importante, pero también desde un punto de vista normal, de trabajo, de carga, inclusive. Entonces va a depender de la zona y en algunas partes va a haber ciertamente más inversión pública, pero en otras más inversión privada. Entonces, la idea es hacerlo de manera conjunta. Hay otro tren que ya existe, pero existe en una situación un tanto lamentable en este momento, que es el tren del Istmo, que en realidad ya existe, y lo que se pretende ahí hacer es unas nuevas vías para poder tener trenes de alta velocidad. Por cierto, en el caso del Tren Maya se pretende tener, depende del tren, va a haber trenes de carga, va a haber trenes de personal, pero también trenes turísticos, y en turísticos pues sí necesitan velocidad. Y estamos hablando de tener trenes que pueden moverse a 160 kilómetros por hora, entonces no es cualquier cosa, ¿no? Porque aparte recuerden que por esa zona, sobre todo por Yucatán, hay muchos cenotes, entonces no se enchilame otra, no se enchilame otra, se tiene que tener mucho cuidado. En el caso del Istmo es igualito, ya existe un tren desde hace mucho tiempo, una vía de tren, la idea es mejorarlo para tener un tren mucho más rápido y sobre todo de carga, que conectaría por supuesto a Salina Cruz con Coatzacoalcos. Se pretende tener una gran inversión en ambos puertos y se pretende tener ahora sí, si ustedes gustan, no un competidor del Canal de Panamá, pero ciertamente algo muy interesante para muchas empresas que no quieran irse hasta Panamá. Se está conectando, en efecto, el Istmo en su parte más angosta debe ser un poquito más de 200 kilómetros. No más que eso. Entonces estamos hablando de algo que puede ser muy interesante. Ya hay muchos otros proyectos. Si quieren, hablo rápido sobre Pemex en particular, porque es algo que le interesa mucho al presidente de la República y nos interesa mucho a todos los mexicanos, si no por otra cosa, porque si no se nos acaba la vaquita lechera. Como les digo, el petróleo acabó dándonos casi 8% del PIB, entonces ustedes se imaginarán. Y ahí lo que se pretende, lo ha dicho muchas veces el presidente, es tener una mejor administración, tener un organismo muy transparente, muy eficiente, pero también tener más inversión. Y se está pensando, ya lo dijo el presidente de la República este fin de semana, se está pensando en una nueva refinería en Dos Bocas, se está pensando también en darle mantenimiento y mejorar a las 6 refinerías que tenemos, que por una u otra razón no han mejorado, aun cuando se han erogado en los últimos años decenas de miles de millones de pesos por ese propósito. Se va a mejorar la producción de fertilizantes y de otros productos. Yo creo que aquí me voy a quedar. Déjeme nada más decir entonces, lo que quiero que se lleve en mente es, 1, tenemos que invertir en capital humano, sobre todo jóvenes, y también por justicia social tenemos que ser justos con los ancianos. Y 2, tenemos que invertir mucho más en la infraestructura pública. Y tenemos que invitar a muchas empresas a venir. Las empresas privadas, por supuesto, de México, pues son las mejores y espero que inviertan mucho, pero también esperemos que llegue una inversión privada alta del resto del mundo. Hay muchos países que están muy interesados en invertir en México, sobre todo en infraestructura pública, como ustedes saben, y este es el momento para atraerlos y darles las mejores condiciones posibles. Como ustedes saben, ya tenemos, es muy injusto cuando en México, espero que ya nunca más se diga, pero algunos funcionarios públicos decían, no, pues los salarios no pueden aumentar porque primero tiene que aumentar la productividad de los trabajadores. A ver, ¿qué quiere decir eso? Para empezar, un salario mínimo, pues es mínimo precisamente porque debe ser el salario que le permite a una persona vivir con cierta dignidad, y obviamente nuestro salario mínimo pues no permite a la gente vivir con cierta dignidad. Pero aparte, hablar y decir que los mexicanos son improductivos es profundamente injusto, es verdad. Hay sectores donde, por cierta razón, digamos Pemex. En Pemex, dado el número de personas que hay ahí en su producción, ciertamente no son muy productivos comparado con otras empresas del mundo. Ya lo van a hacer, esa es nuestra meta, que ellos sean tan productivos o más que cualquier empresa que Shell o Exxon, pero por el momento no lo son. Pero les recuerdo que, por ejemplo, en el sector automotriz, nuestros trabajadores son altamente productivos, son muchísimo más productivos que casi cualquier trabajador en el mundo.
Entonces eso de andar hablando de baja productividad de los mexicanos es incorrecto, aparte me parece a mí una ofensa porque no es simplemente así. Bueno, aquí me detengo para no echarme más rollo y le dejo el micrófono, diputada. Muchas gracias, secretario. Bueno, yo creo que nos quedamos con algunos detalles importantes y que esperábamos escuchar del secretario. Voy a hacer dos precisiones respecto al retiro de él como investigador y como maestro. Como catedrático en el Tecnológico de Monterrey, debo decirle que comparto esa misma inquietud. Yo duré 17 años y medio dando clases y también me retiro por esta pequeña distracción que tengo en este momento y entiendo perfectamente. Nosotros leímos a la letra su currículum como nos lo mandaron de la oficina de la presidencia. Luego me quedo con un resumen importante respecto a los puntos que trata usted, es inversión en capital humano, jóvenes y ancianos.